Capítulo 8. Hospitalidad cosmopolita. La crisis del asilo y el refugio. En sus tratados de pedagogía, Kant afirmaba que la persona es, por educación, es lo que parece ser. Y aseguraba que hay dos problemas especialmente difíciles para la humanidad: el problema del gobierno de las sociedades y de la educación. El segundo, según él, todavía es más complejo que el primero, porque es necesario decidir si vamos a educar para el momento presente o para un futuro mejor, un futuro que es preciso anticipar creativamente. Su opción, como buen filósofo, fue la apuesta por la lucha por educar un mundo mejor, y este sería un mundo en el que la sociedad cosmopolita, en la que ningún humano se sabría y sentiría excluido. Esa es la sociedad capaz de garantizar la paz entre las personas y los pueblos, una paz que hoy sigue siendo tan necesaria como los enfrentamientos bélicos que siguen destruyendo vidas y poblaciones en lugares como Siria, Afganistán, Irak, Libia, Israel o Palestina, pero también cuando los atentados terroristas llegan a cualquier lugar de la Tierra. Y todo, con ello, la trágica secuela del éxodo de los refugiados, que se une al de los inmigrantes pobres. Es, como dijimos desde el comienzo de este libro, un ejemplo flagrante de aporofobia, que se expresa en ocasiones a través del odio en discursos de los partidos y grupos populistas, que rememoran las hazañas de aquellos grupos de cazadores-recolectores encerrados en su egoísmo comunitario, dispuestos a defender a los propios frente a los extraños, a sangre y fuego, como la conformación básica en el egoísmo biológico, cambiando el hilo de los siglos, originando y empeñando e ignorando el progreso moral que, a nivel de la conciencia explícita, ha conquistado la humanidad. Insisten en cerrar fronteras para impedir que lleguen los que huyen del dolor insoportable. Sin duda, el éxodo de los inmigrantes económicos y de los refugiados políticos es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos en nuestro mundo globalizado. Un problema que se plantea es el mesonivel de las instituciones nacionales, las españolas en nuestro caso, de la Unión Europea como la supranacional, y el macronivel de las instituciones internacionales, de tal modo que no hay solución posible si no es con un trabajo conjunto. El flujo de inmigrantes económicos que abonan su país de origen, buscando un trabajo o una vida mejor, se ha incrementado exponencialmente debido a las condiciones de miseria que se encuentran, sobre todo en el continente africano, y que les obliga a abandonar sus países a través del Mediterráneo, a las costas de Italia, Grecia y España. Es el mundo de las mafias, las pateras cargadas de varones, mujeres y niños que se encuentran con muerte en el mar, con el naufragio, con las vallas o con los CIE, los centros de internamiento para extranjeros, el primero de los cuales abrió en Grecia en mayo de 2012 con el propósito de internarlos en ellos durante días. Los motines y las propuestas en los CIE han aumentado en los últimos tiempos por las condiciones inhumanas en las que se encuentran los internos y por los largos periodos de tiempo en internamiento. El problema afecta a una gran cantidad de dimensiones: pérdidas de vidas humanas, sufrimiento de abandonar forzosamente el propio país por guerra, o como se dice en el Estatuto del Refugiado de la ONU de 1951, modificado en 1967 por fundadores temores de ser perseguidos por motivos de raza, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, la necesidad de recurrir a mafias, sistemas de control en las fronteras de los países de acceso y problemas jurídicos relacionados con el derecho a asilo. Con todo ello se desvela el desconcierto y la falta de políticas de la Unión Europea ante un problema humanitario de esta envergadura. Los países de la Unión siguen centrados en lo que creen que son sus problemas y carecen de capacidad para corresponder. Las posiciones han ido cambiando día a día. Los atentados yihadistas empeoran la situación y en un buen número de Estados miembros fortalecen los grupos nacionalistas xenófobos, las críticas a Merkel de los socialdemócratas y de su propio partido, el rechazo de Cameron en su momento increíble ascenso del Frente Nacional en Francia, el incremento del populismo en Austria, Hungría o Polonia son síntomas de un claro debilitamiento de la sociedad europea, pero también la negativa generalizada a asumir a los refugiados que impone el sistema de cuotas, haciendo gala de su egoísmo inhumano o bien de aceptar un número irrisorio. Con esa actitud, la vida y el bienestar de miles de personas están en juego, pero también lo está en la identidad europea si la Unión Europea es incapaz de gestionar caminos de salida a la crisis a la altura de sus valores, teniendo en cuenta que nos va la vida en el fortalecimiento de la Unión Europea fiel a sus valores. En conexión con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la pregunta que se plantea ante la crisis migratoria no es, en sí, si se debe acoger a quienes vienen movidos por la necesidad y en condiciones terriblemente vulnerables, sino cómo hacerlo. Esto es lo urgente y lo importante, por
Utilizar la bien conocida distinción de Ortega entre lo urgente y lo importante consiste en ir construyendo una sociedad cosmopolita en la que todos los seres humanos sepan y sientan ciudadanos. La construcción de esa sociedad cosmopolita tiene su raíz en el sueño de los estoicos, que se saben a la vez ciudadanos de su país y ciudadanos del mundo. Pasa por el cristianismo, cristalizado en la Ilustración, y es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Un signo de civilización. El término de hospitalidad, como es sabido, recoge el contenido del vocablo griego philoxenias, amor o afecto a los extraños, y tiene su origen en latín hospitare, que significa recibir como invitado. Se trata de una actitud amable por parte del que acoge y da cobijo a extranjeros y visitantes. Según el Diccionario de la Lengua Española, es la virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y asistiéndolos en sus necesidades. Son sus sinónimos la acogida, el asilo, el amparo, la admisión, el recibimiento, la protección, y los antónimos el rechazo y la hostilidad. La hospitalidad doméstica, la disposición a acoger al extranjero en la propia casa, fue una virtud cotidiana en el mundo antiguo, tanto en Oriente como en Occidente, una virtud que no precisaba justificación. La acogida al extranjero y al necesitado de ayuda era un signo de civilidad o, en su caso, de religiosidad. Lo que resultaba incuestionable era el rechazo del pobre necesitado de ayuda, el que requería una justificación, porque la actitud de acogida era socialmente aceptada como obvia. Los relatos de actitudes hospitalarias abundan en la tradición occidental, tanto en el mundo bíblico como en el griego y en el romano. El forastero que necesitaba alimento o techo era incluso portador de una presencia divina, y la acogida era la respuesta obvia a la llegada. Los relatos de hospitalidad menudean en los poemas de los méritos, en la Ilíada y sobre todo en la Odisea, en mitos como el de Filemón y Baucis, y son constantes en la Biblia. Es lo que hace que el mito de Filemón y Baucis son Zeus y Mercurio los que buscan asilo en la ciudad de Tiana, y solo el matrimonio los acoge con hospitalidad. Por eso los dioses les salvan de una inundación con la que lo destruye la ciudad, pero no su casa. En cuanto al célebre relato de Génesis, la teofomanía de Mambré. Abraham y Sara llegan a saber que tendrían un hijo gracias a los 3 peregrinos, a los que les dan agua, comida y lugar donde resguardarse del sol. A lo largo de la narración resulta imposible discernir si uno de los 3 peregrinos es Yahvé, pero lo cierto es que el buen anuncio llega gracias a la hospitalidad de Abraham y a pesar de la desconfianza de Sara. De aquí el célebre texto de San Pablo a los hebreos: no os olvidéis de la hospitalidad, gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles. A lo largo del Antiguo Testamento, Yahvé repite hasta la saciedad a los israelitas el deber de practicar la hospitalidad, recordándoles que también ellos fueron extranjeros en la tierra de Egipto, y el Nuevo Testamento aprecia la hospitalidad como una de las actitudes que el Hijo del Hombre tendrá en cuenta para salvación. Era extranjero y me acogisteis. El extranjero es sagrado y acogerle es la actitud responsiva. En todos estos casos, la hospitalidad aparece como una virtud personal, pero también como un deber cuyo cumplimiento obliga el hecho de percibir la necesidad del extranjero y el necesitado, su vulnerabilidad. Se trata de responder ante su desvalimiento y no se debe la respuesta humana que no sea acogida. Ciertamente la hospitalidad personal sigue siendo indispensable para responder con altura humana a retos con los que se les plantean los éxodos masivos producidos por el hambre y las guerras, y a los que previsiblemente estarían por venir por la paulatina desertización de la tierra, cuando una gran parte de la población carezca de acceso a agua. Por eso es importante que gran cantidad de familias y grupos haya acogido a los que vienen de fuera sin arreglos institucionales, pero es insuficiente y se hace necesaria también una institucionalización de la hospitalidad que no quede solo las respuestas personales, de la misma manera que Luis Vives, con buen acuerdo, creyó necesario reclamar en la solución al problema de la pobreza se implicaran las instituciones políticas. En su caso, los ayuntamientos, el fenómeno de las inmigraciones masivas por distintas razones requiere soluciones institucionales. Una virtud de la convivencia. Sin duda, la virtud de la hospitalidad personal sigue siendo necesaria para un mundo con altura humana, pero resulta insuficiente para dar respuesta justa ante éxodos masivos que estamos viviendo en el siglo XXI. En esta situación puede resultar fecundo viviendo en el siglo XXI y viajar por el mundo ilustrado, en el que el filósofo tan significativo como Immanuel Kant presenta 2 opciones al término hospitalidad, que aunque estén ligadas entre sí, difieren sustancialmente. La primera de ellas presenta como una virtud necesaria para la convivencia, la segunda un derecho y un deber. Las 2 constituyen una aportación interesante para el momento actual, aunque cada vez más la segunda que la primera. El lugar canónico para analizar la hospitalidad como una virtud de la convivencia es el párrafo 48 de la doctrina de la virtud de la metafísica de las costumbres, aunque también conviene recurrir a las lecciones de la ética
práctica donde también se ocupará de este tipo de virtudes. Las virtudes sociales pierden aquí en gran parte el significado ético que tenían los orígenes y por supuesto el religioso de los conceptos de hospitalidad que hemos estado hablando y se convierten en virtudes de la convivencia. Según Kant, no pueden considerarse propiamente virtudes porque no aspiran a paliar las necesidades básicas de nadie, sino a contribuir a su comodidad y tienen por único objetivo hacer gratas las relaciones humanas. No se trata pues de atender a los necesitados por el hecho de serlo, sino de prestarles la acogida que precisan, sino de hábitos que hacen agradable la convivencia. Es verdad que Kant presentará estas virtudes como un mensaje que resulta ambiguo. Por una parte justifica el hecho de que considera las virtudes alegando que cada persona parte de sí misma, pero debe relacionarse con otras, teniendo en cuenta que se inscribe en un conjunto de círculos, el último de los cuales, omniabarcante, es una sociedad cosmopolita. Por otra parte, no considera que estas virtudes que hacen más fluida la relación interpersonal sean propiamente virtudes morales, porque la misión de las virtudes morales consiste en fortalecer el ánimo para el cumplimiento del deber, y no ese es el caso, pero sí que facilitan la convivencia y hacen más amable y atractiva la virtud. Con ellas se trata de cultivar la comunicación recíproca, la amenidad, el espíritu de conciliación, el amor y el respeto mutuos, la afabilidad, el trato y el decoro, a los que Kant llama humanistas a estética. Asegura que estas virtudes tienen una gran fuerza civilizadora, porque necesitamos habitualmente la cortesía de lo amable y el trato, pero desde un punto de vista moral, Kant los considera como adornos externos, calderilla, que no engañan a nadie, lo cual es un juicio muy duro. Sin embargo, y continuando con su valoración ambigua, estos hábitos añaden que favorecen el sentimiento de la virtud porque la afabilidad, el carácter expansivo, la cortesía, la hospitabilidad y la benignidad de quien sabe rebatir sin disputar, aunque no sea sino apariencia de virtud moral, le aproximan en lo posible a ella, humanizan y civilizan, de forma que capacitan al hombre para experimentar la fuerza moral de los principios virtuosos. Son sólo modales de trato, pero obligan a otros e influyen a favor de la intención virtuosa, al estimable y al menos. Regresando al texto de Kant, la alusión al hecho de que el individuo vive en círculos concéntricos, el más abarcador de los cuales es cosmopolita, podría dotar a la virtud de la hospitalidad de un carácter moral más exigente, podría señalar el camino hacia una sociedad sin exclusión, pero aunque así fuera, una virtud personal de la convivencia resulta insuficiente para hacer frente con altura humana al problema que plantean los desplazamientos masivos de las gentes movidas por la necesidad que precisa el sentido de apertura de la hospitalidad tan apreciada por el mundo bíblico, griego y romano, pero mediada por las exigencias que plantea la construcción de una sociedad cosmopolita. Para lograrlo es preciso recurrir también al segundo concepto de hospitalidad de Kant, que trata como otro contexto el de la construcción de un derecho cosmopolita que nos permite complementar la virtud personal con el tránsito de la obligación institucional de acoger extranjeros. El deber de hospitalidad personal se convierte en un deber jurídico que corresponde al hecho de que el extranjero debe ser recibido. La hospitalidad como derecho y deber. Kant tratará de nuevo la hospitalidad, pero ahora como un deber jurídico, fundamentalmente en los dos lugares en el que intenta diseñar los trazos de un derecho cosmopolita, en la paz perpetua y en la doctrina del derecho de la metafísica de las costumbres. No habrá paz duradera, es el mensaje, sin eliminar las causas de la guerra, y eso solo puede conseguirse en una sociedad cosmopolita, en la que los seres humanos se sepan y sientan ciudadanos, sin exclusiones, sea como fuere, como las organice esa sociedad cosmopolita. Para construirla, el derecho cosmopolita ha de poner en condiciones de hospitalidad universal. Y esto no es solo filantropía, es un deber legal que corresponde a un derecho legal. Es la peculiaridad de la propuesta kantiana que se inscribe en el contexto de proyectos de paz perpetua de su tiempo, entre ellos el de Abate de Saint-Pierre. Realmente el cosmopolitismo no siempre ha sido valorado de forma positiva, como recuerda Massimo Mori en textos como el de Louis-Charles Fourget de Montbron Le Cosmopolitisme. Se considera al cosmopolita como individualista radical que rechaza cualquier compromiso con la comunidad y que lleva al interés personal. Mori aduce el siguiente texto de esta obra, sumamente expresivo: todos los países me son iguales, siempre que yo disfrute de la claridad de los cielos y pueda conservar convenientemente mi individuo hasta el fin de su término, dueño absoluto de mis voluntades y soberanamente independiente, cambiando de morada, costumbres y climas a mi capricho. Me adhiero a todo y a nada. De hecho, en el diccionario de la Academia se dice que un cosmopolita no es un buen ciudadano. Esa es también la opinión de Rousseau sobre esos cosmopolitas que van a buscar a lo lejos en sus libros deberes que desdeñan cumplir en el entorno, y sin embargo también en el siglo XVIII va cobrando fuerza una visión positiva del cosmopolitanismo, en la que se inscriben autores como Voltaire, Sainte-Beuve, Lessing o Kant. En general se trata de un cosmopolitismo más bien de carácter cultural, visión de que Kant comparte pero la contribución esencial a la historia del cosmopolitismo es su convicción de lo que
implica es un problema jurídico que no puede resolverse sin definir las relaciones entre los hombres y los estados en términos jurídicos. Sin embargo, a mi juicio, esta propuesta kantiana presenta grandes limitaciones porque el derecho no basta, sino que también imprescindibles la ética y la política. Para mostrarlo empezaremos analizando esta noción jurídica de hospitalidad, recurriendo sobre todo a las dos obras kantianas mencionadas. En 1795, Kant publica el opúsculo La paz perpetua, un texto encaminado a sentar las bases de una paz duradera entre los seres humanos. Ciertamente, el rótulo paz perpetua sobre el que el mismísimo Kant ironiza en el preámbulo de su obra tiene sin embargo un significado que no conviene desdeñar. Esto significa que desde un punto de vista teórico no se puede afirmar ni negar ni será posible una situación de paz perpetua, pero desde una perspectiva práctica es una obligación moral trabajar en esa dirección, porque la razón práctica lanza su veto irrevocable. No debe haber guerra, porque no es la forma en la que cada uno debe procurar su derecho. No es posible, pues, hablar de paz mientras los hombres se encuentren en una situación de guerra potencial. Ha de existir una garantía de que ha cesado la voluntad de luchar. Hobbes cree que hallar esa garantía es el pacto por el que se entrega el poder absoluto a un soberano. Kant, por su parte, propone 6 artículos preliminares para la paz perpetua y 3 definitivos. De los 3 definitivos, el primero se refiere al derecho político de que cada uno de los estados y propone hacerlos crecer en republicanismo. El segundo artículo, ligado al derecho de gentes, es decir, a las relaciones entre los estados y los pueblos, sugiere formar una federación de estados y el último propone crear una sociedad cosmopolita a través de un derecho cosmopolita. El derecho de asegurar la paz no consiste en aumentar el armamento, consiste en preparar la guerra preventiva, sino en republicanizar todos los estados, entablar relaciones entre ellos y aspirar a una sociedad cosmopolita, de donde se sigue la idea regulativa de la paz perpetua, y el cosmopolitismo están intrínsecamente ligados a la filosofía kantiana, e incluso es la paz la que hace atractivo el cosmopolitismo. Una posición que es indiscutible porque cabe entender que aspirar a una sociedad cosmopolita es una idea regulativa que vale por sí misma, y esto es lo que dan a entender otros trabajos de filosofía histórica y los trabajos de pedagogía. En cualquier caso, es en este tercer artículo definitivo para una paz perpetua en el que aparece explícitamente el concepto de hospitalidad. El artículo en cuestión dice así: el derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de hospitalidad universal. Para situar el tema conviene recordar que se han propuesto dos interpretaciones, al menos del cosmopolitanismo kantiano, ante las que seguimos encontrándolas hoy en día. Según la primera, la situación cosmopolita se alcanzará cuando todos los estados se hayan republicanizado y hayan unido sus voluntades en una sociedad de naciones. Atendiendo al segundo artículo de la paz perpetua, la segunda interpretación concibe la sociedad cosmopolita como un derecho de Estado mundial. Esa sería la resultante del desarrollo de un derecho cosmopolita, que se recoge en la doctrina del derecho de la metafísica de las costumbres, encargado de reconocer a los hombres en el estatuto de ciudadanos del mundo. Esta segunda hipótesis encuentra apoyos en textos kantianos entre 1993 y 1795, y también en la crítica del juicio, en el párrafo 83, donde se dice que el fin de la cultura es la formación de un todo cosmopolita. En principio hablamos de derecho de quienes van a tierras extrañas, precisamente porque se trata de trazar los rasgos de un derecho cosmopolita, no de promover sugerencias filantrópicas. Es justamente el derecho de quien llega a un país extranjero a ser tratado con hospitalidad, es decir, a no ser tratado con hostilidad por el hecho de haber llegado a un territorio ajeno. Esto significa evidentemente que sigue habiendo distintos estados y que hay una diferencia entre los dos estados de los autóctonos y los extranjeros, pero también es verdad que el extranjero tiene derecho a no ser tratado con hostilidad siempre que se compone amistosamente y esté dispuesto a respetar las condiciones del país al que accede. Así parece confirmarlo una puntualización muy fina. El habitante de un país puede rechazar al extranjero si esto puede hacerse sin su ruina. Pero, ¿qué ocurre si el rechazo comporta desgracia o su muerte? La respuesta no aparece porque la traslación que hemos hecho no es adecuada. A fines del siglo XVIII no estaban llegando a Königsberg, la patria de Kant, una gran cantidad de inmigrantes breganos para sobrevivir, ni tampoco el resto de Europa. Kant está pensando en los conquistadores que irrumpen en extraños para comerciar, pero también colonizarlos. Por eso se dice un derecho de visita, pero no es un derecho de huésped. Esta diferencia es crucial y, a mi juicio, no siempre ha de ser bien entendida. El derecho de visita es el derecho a presentarse a la sociedad que tienen todos los hombres y que descansa en dos razones muy distintas de envergadura: el derecho a la propiedad común de la superficie de la tierra, no teniendo nadie originalmente; el hecho de que los hombres pueden extenderse al infinito sobre la superficie de la tierra por ser una superficie esférica, teniendo que soportarse juntos unos a otros.
La segunda razón en realidad depende de la primera. Si hay una posesión originaria común de la tierra y nadie más tiene derecho que otro a estar en ese lugar, entonces quien se encuentra en malas condiciones de vida en ese lugar en el que le ha tocado vivir o quien desea prosperar en otros lugares puede presentarse en ellos. Puede intentar encontrar tierras no habitadas. Pero dada la finitud de la tierra, lo natural es que encuentre habitantes, que no debería tratarle con hostilidad si se presenta de forma amistosa, porque originariamente tan dueños unos como otros. El lugar de nacimiento de cada persona es contingente, por eso cualquiera tiene derecho a presentarse en otro lugar distinto al nacimiento. Es una afirmación que Kant reforzará en la metafísica de las costumbres al asegurar que todos los hombres están originariamente, es decir, ante todo acto jurídico de arbitrio, en posesión legítima del suelo, es decir, derecho a existir allí donde la naturaleza o el azar les ha colocado al margen de su voluntad. Acogida, una exigencia ética incondicionada. Aun cuando Levinas no mencionaba habitualmente el término hospitalidad en su idea de apertura al otro de acogida, la que ha inspirado a otros autores a referirse a ella, esta apertura, según Levinas, no es la acogida del extranjero en el hogar o en la propia nación de la ciudad, sino la apertura del otro, que no constituye la acogida de otro. La apertura al otro es lo primero, por el rechazo consiste en cerrarle las puertas, porque en realidad existe un vínculo desde el comienzo. Soy rehén del otro. Levinas abandona la tradición occidental y esa tradición en la totalidad prima y regresa absoluto se representa a través del rostro de otro, exigiendo asumir la responsabilidad por él. La civilización europea, a juicio de Levinas, ha abierto una escisión entre los otros y nosotros desde la constitución misma de las ciudades, una expresión que genera excluidos. Occidente, desde la seguridad de loicos de la casa, quiere construirlo todo. Apuesta por el sedentarismo, le aterran el peregrinaje y el nomadismo. Por el contrario, Levinas quiere destacar el primado de lo humano. El hombre es ante todo ser con los demás, con otros con los que se relaciona y ante lo que tiene responsabilidad. La responsabilidad por el otro en la estructura misma que lo constituye como sujeto. La responsabilidad no es un simple atributo de la subjetividad como si existiese ya en ella misma antes de la relación ética. No es un para sí, sino un para otro. Esta sería la última base de la filosofía de la hospitalidad, del acoger y ser acogido. Rompe el absolutismo en su totalidad. Sucede que la ley de hospitalidad, la ética, es infinita y condicionada. Rompe los pactos de hospitalidad, rompe el derecho y exhibe a abrir el hogar. Es la que debe orientar las actuaciones. Realmente la hospitalidad incondicionada necesita concretarse en leyes para no quedar en mera utopía, pero es ella la que da sentido a las leyes condicionadas. De ahí que la responsabilidad política consista en inventar el acontecimiento que medie entre estas dos hospitalidades, en poner las condiciones como el propio imperativo de la responsabilidad sin que el principio quede en utopía. La invención de las responsabilidades políticas consiste en encontrarse la legislación lo menos mala posible. Hospitalidad cosmopolita. Sin embargo, y regresando a la propuesta de Levinas de una ética incondicionada de la acogida de otro mediada por las condiciones que le hacen realizable, conviene hacer una puntualización a su ataque a la civilización occidental y a la crítica que se lanza por entender que la construcción de la casa y el sedentarismo han sido clave para la distinción entre otros y ellos. Por el contrario, como hemos visto en capítulos anteriores, la formación de pequeños grupos de cazadores recolectores que se esfuerzan por proteger al nosotros del grupo frente al ellos, frente a los extraños, procede con mucho a la cultura griega del oikos, de la casa, y está incorporada en el cerebro mucho antes del auge de la civilización occidental. Es un tipo de conducta biocultural que no cabe achacar simplístimamente a una u otra civilización, sino que nace con el Homo sapiens. Los hombres nacieron en relación no con los individuos aislados, nacieron en vínculo, no como átomos cerrados en sí mismo, pero sobrevivieron por su solidaridad con los próximos y por su defensa frente a los foráneos. Esa fue la clave del cerebro xenófobo, y paulatinamente fueron practicando la cooperación y el intercambio recíproco con aquellos de los que podían obtener algo a cambio, formando el nosotros del beneficio mutuo que excluye a los aporo y a los que no parecen aportar ventajas en el juego de intercambio. Esa sería la raíz del cerebro aporófobo, la raíz de la aporofobia, y aunque en el entorno actual ha cambiado sustancialmente la comparación con las sociedades originarias, la especie ha permanecido esencialmente igual a nivel biológico y genético durante los últimos 40.000 años, continuando con la moral de los grupos del beneficio mutuo. Afortunadamente el cerebro es sumamente plástico y permite cultivar la apertura al otro, a cualquier otro, desde el reconocimiento compasivo que es la clave de la hospitalidad universal.
La exigencia ética incondicionada brota del reconocimiento de la dignidad ajena y propia, del respeto a quienes dignan y no a un simple precio, pero brota también de la solidaridad con quienes se encuentran en una situación especialmente vulnerable. Es verdad que todas las personas son vulnerables, pero en distintos tiempos y lugares unos precisan más ayudas que otras para mantener la vida y una buena vida. En estos casos no hay más respuesta ética y política con altura humana que la exigencia de una hospitalidad universal que orienta las construcciones simplemente relacionadas de las instituciones jurídicas y políticas. Más todavía si el reconocimiento no es solo el de la dignidad al que todo ser humano tiene derecho por su valor interno, incluso el de la solidaridad con quien la necesita, sino también el reconocimiento cordial de nuestras vidas están originariamente vinculadas y por eso importa hacerlas desde la compasión. Una ética de la corresponsabilidad exige gestionar las condiciones jurídicas y políticas actuales desde el reconocimiento compasivo, orientando la construcción de una sociedad cosmopolita sin exclusiones. Es en este objetivo ineludible de la educación que debe empezar en la familia y en la escuela y continuar en los distintos ámbitos de la vida pública. A mi juicio, una educación a la altura del siglo XXI tiene por tarea formar personas de su tiempo, de su lugar concreto y abiertas al mundo, sensibles a los grandes desafíos entre los que hoy cuentan el sufrimiento de quienes buscan refugio en esta Europa que ya en el siglo XVIII reconoció el deber de que todos los países tienen que ofrecer hospitalidad a los que llegan a sus tierras, el drama de la pobreza extrema, el hambre y la indefensión de los vulnerables, los millones de muertes prematuras y de enfermedades sin atención. Educar para nuestro tiempo exige formar ciudadanos compasivos, capaces de asumir la perspectiva de los que sufren, pero sobre todo de comprometerse con ellos.